Con el doctor Miguel Valverde, que es el director de epidemiología de la Secretaría Municipal de Salud. Doctor, gracias por venir. Ya estábamos hablando con él fuera de micrófono, fuera de pantalla en todo caso, para conocer un poco más del Streptococcus pyogenes, que es una bacteria común, tengo entendido, y lo tenemos en el cuerpo, doctor. Sí, es una bacteria común. Muy buenas noches a todos. Sabemos que están muy preocupados, sobre todo por la muerte de los dos menores. Sí. Pero lo que quiero que entiendan que solamente ha sido hechos desafortunados. Ya. No va a haber una nueva pandemia por estreptococo. Es un germen que lo tenemos todos, ¿no? Se asume que más o menos el 15% de los niños tienen la capacidad de contagiar, es decir, que tienen gran cantidad de estreptococo pyogenes para poder producir un contagio. Y el 10% de los adultos también tienen esa capacidad. O sea, en este momento yo puedo tener el estreptococo en esa cantidad, no tengo síntomas, pero puedo contagiar potencialmente a otras personas. En un estornudo, tosiendo. Sí, normalmente la forma que desarrollamos es la forma no invasiva, la que nos provoca la famosa amigdalitis pultácea. No, tengo que estar muy cerca de la amigdalitis pultácea. ¿La que tiene qué? Pus. Pus, sí. Eso, para que entienda, por favor. ¿No? Perdón, tengo que ser más clara con esto. Sí, es que es mejor aclarar porque lamentablemente por culpa de la pandemia, y eso es un error de muchos médicos, ya no quieren revisar la garganta. Usted acude a un médico, el médico tiene una distancia prudente, sí que tiene, doctor, tengo tos, me duele la garganta, ya tome aquello. No le diga, por favor, abra la boca, vamos a revisar las amígdalas. Para no contaminarse. Porque la amigdalitis pultácea, más que el laboratorio, se diagnostica clínicamente, viendo las amígdalas, ¿no? Entonces, esa es la forma no invasiva. Es más o menos la causa número 1 por bacterias que causa inasistencia en colegios, ¿no? Y en adultos, bueno, no causa inasistencia porque lamentablemente si yo enfermo, no me dan baja médica, ¿no? Por lo tanto, enfermo no, voy y prácticamente contagio a otras personas, pero los que caen lamentablemente son los niños, las personas de la tercera edad y las personas que tienen problemas inmunológicos. Ahora, doctor, ¿el cuadro puede agravarse tanto como para perder la vida? Poniendo el ejemplo de lo que ha sucedido en Cochabamba, que usted me parece tiene también una explicación al respecto. Sí, o sea, eso es lo más sorprendente, ¿no? Estadísticamente se asume que 1 de 300,000 pacientes con enfermedad de estreptococo fallece. No, uno de 300,000. Sí. Entonces, ¿qué pudo haber pasado con esos niños? ¿Posiblemente hayan estado enfermos? Lo que se está planteando en este momento, o sea, primero, según los pocos reportes que tenemos de Cochabamba, la infección ha comenzado en vía aérea superior, en garganta. Sí. Para que sea una sepsis, una infección descontrolada que llega por la sangre, la infección debería entrar por la piel. O sea, que ese niño se infectó la piel, una herida, el germen ingresó y por lo tanto tuvo acceso a la sangre y causó la enfermedad. Y eso no ocurrió. Entonces, posiblemente sea la toxina de la bacteria. La toxina sí ataca rápido. Un paciente que es atacada por la toxina puede fallecer en 72 horas como mínimo. Pero a ver, ¿cómo puede un paciente contaminarse con la toxina? ¿En qué? ¿De qué manera? Esa es la gran característica que tiene esta vacuna. Por eso aclaro, no hay vacuna. Sí, la bacteria. Por eso aclaro, no hay vacuna para la bacteria. De este grupo de estreptococos, porque hay el estreptococo neumonía, y el piógenes, galactea, etcétera, etcétera. El piógenes se caracteriza porque aparte libera toxinas, las endotoxinas. Esas toxinas lo que hacen es confundir nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, los macrófagos, las células que se comen a las bacterias, no actúan. ¿No? Por eso desarrollamos pus. Los linfocitos T, que son los que generan nuestra memoria inmunológica, tampoco actúan. Es por eso que no hay vacuna para el piógenes. Sí, para el estreptococo neumoniae, por ejemplo, que nos causa neumonía o meningitis, hay una vacuna para niños. Pero esa vacuna no nos sirve para el estreptococo piógenes, ¿no? Entonces, esta bacteria, al liberar toxinas, hace que nuestro cuerpo se inflame por dentro. Al inflamarse baja la presión, ¿no? Hay unos desórdenes en varios órganos, sobre todo riñón y corazón, y finalmente el paciente fallece, ¿no? Es muy violenta la toxicidad, pero para que exista este síndrome tóxico inflamatorio, tiene que haber gran cantidad de toxina. Y esa gran cantidad no se logra con una infección de garganta, a menos que el niño tenga un problema inmunológico, ¿no? Diabetes mellitus infantil, leucemia, qué sé yo, pero según el reporte de Cochabamba, son 2 pacientes que han fallecido. ¿Y tenían alguna...? Un tercero que está en terapia intensiva y otro grupo de niños que está en observación con amigdalitis. Que ya fueron dados de alta. Entonces,
Pensar que el problema ha sido en los niños es poco correcto. Posiblemente el problema es la bacteria. La que tiene más toxinas es una variedad de este piógenes que se llama M1T1. Ya. ¿No? Esa es la que libera muchas más toxinas y por lo tanto puede causar con mayor probabilidad este tipo de complicaciones. ¿La automedicación en estos casos puede complicar el cuadro, doctor? Ese es un buen dato, porque se ha hecho un reporte a partir de la pandemia, ¿no? En Uruguay, Argentina, Chile, por ejemplo, Brasil, y se ha demostrado, incluyendo Estados Unidos, que por la automedicación han aumentado las complicaciones por Streptococcus pyogenes. Se creía que el Streptococcus pyogenes es una bacteria que no generaba resistencia, ¿no? Generalmente a nosotros nos trataban con penicilina. Y ahora se ha demostrado que está empezando a generar resistencia no solamente a la penicilina, sino a los macrólidos, como la citromicina, que se utilizaba mucho en la pandemia. Pero el otro problema con el Streptococcus pyogenes es que es una bacteria anaerobia facultativa. ¿Qué quiere decir? Que puede sobrevivir a la ausencia de oxígeno. ¿Cuánto tiempo? Permanentemente. Uy, se Dios. adapta. Entonces, ¿qué pasa si yo me automedico? ¿No? ¿Qué sé yo? Mi niño tiene dolor de garganta y le digo ya, de una vez le hago pinchar penicilina o le hago tomar amoxicilina sin consultar a un médico. Lo peor, ¿no? Por eso es bien importante el aislamiento domiciliario, porque el niño cuando está en la casa está sin el barbijo. Puedes respirar de manera normal. Si a un niño le pongo un barbijo, ¿qué estoy haciendo? Que dentro de su medio exista menos oxígeno. Por lo tanto, la bacteria que va a sobrevivir más a expensas de otras va a ser el piógenes, porque tiene que haber un equilibrio en la boca. En la boca hay un equilibrio de bacterias, hay un equilibrio de virus, no estamos libres. Eso hace que vivamos en un equilibrio en nuestro ecosistema. Por lo tanto, estoy rompiendo ese equilibrio. Y peor con la política que ha habido en las escuelas y colegios, que es obligatorio que todos los niños utilicen barbijo, estén enfermos o no. No. El que tiene que utilizar barbijo es el enfermo, no el sano. Entonces, si un niño sano utiliza un barbijo y con lo travieso que son, contaminan el barbijo, va a respirar la bacteria, su medio va a ser anaeróbico, por lo tanto esa bacteria se va a multiplicar más y con mayor razón el niño va a desarrollar una enfermedad. Qué interesante. Ahora, ¿qué medidas van a tomar en los hospitales de La Paz? Porque esto sí se ha generado en Cochabamba, por lo menos ha aparecido en Cochabamba, pero en los hospitales municipales ¿están tomando alguna medida de precaución? Lo primero que se va a hacer es simplemente hacer la detección de estos casos. O sea, lamentablemente los síntomas son similares para infección alta, variedad no invasiva, porque hay fiebre, hay adenopatías, los ganglios que se inflaman, y lo más importante, identificar que sea pultáceo o no sea pultáceo. Por eso es muy importante que los médicos examinen. Pero más allá de hacer este tipo de mecanismos, lo más importante es identificar posibles complicaciones. Porque, ojo, o sea, posiblemente en Cochabamba tal vez el foco no ha sido respiratorio. La tercera hipótesis que se está manejando es consumo de leche de vaca contaminada, porque todo sucedió en un cumpleaños, ¿no? Entonces, lo que nos olvidamos muchas veces del Streptococcus pyogenes, que pese que es un germen habitual en seres humanos, los seres humanos tenemos la capacidad de infectar animales como la vaca, ¿no? Eso se llama antropozoonosis. Por lo tanto, una persona, un operario, ¿no?, se contamina las manos al no lavarse y al ordeñar está infectando esa vaquita y esa vaca va a eliminar el estreptococo por la leche. Pero ¿cuál es la característica? Que no solamente va a tener bacterias, sino va a tener gran cantidad de esta toxina. Por lo tanto, un paciente que toma esta leche, por eso es importante tomar leche hervida, leche pasteurizada, etcétera, etcétera, puede desarrollar la enfermedad y los síntomas iniciales van a ser digestivos. O sea, no va a haber dolor de garganta, va a tener fiebre, va a tener diarrea y en poco tiempo va a empezar a tener síntomas generales, ¿no? Pérdida de conocimiento, hipotensión arterial, falla orgánica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente esto tarda mucho tiempo, porque tienen que hacer una investigación. Las investigaciones epidemiológicas tardan por lo menos meses, 3 meses, porque hay que tipificar la bacteria. Los medios no lo tenemos acá. Hacemos un cultivo, sabemos que es piógenes, pero no podemos saber si es M1T1. Esas pruebas tendrán que enviarlo a INLASA o tendrán que enviarlo al Brasil, donde tienen la tecnología necesaria. Segundo, hemos perdido, porque solamente han hecho cultivo de garganta. O sea, la norma dice cultivo de sangre. Si es positivo, es culpa de piógenes.
Pero si el cultivo de garganta solamente es positivo y no el de sangre, tal vez ha habido otro factor, otra bacteria que no han identificado. Entonces, por eso medicina no es una ciencia exacta de decir todos asumimos la misma conducta. La investigación es donde más tardamos y sobre todo la capacitación. Es a veces sorprendente cómo a un médico le cuesta trabajo aceptar capacitación. Porque lo único que te pregunta es, doctor, ¿va a haber certificado? ¿No? Si no hay certificado, no me capacito. No le interesa. ¿No? Y si hay certificado, peor si el curso es virtual, deja encendido el monitor y no se capacita, ¿no? Entonces es importante en estas acciones de que se haga la capacitación. En el municipio se está planteando ya una capacitación, no solamente para enfermedades virales, que es lo que nos tomó todo el año pasado, desde la pandemia, ¿no? Sino ahora enfrentarnos a los procesos virales y identificar a tiempo antes que los pacientes lleguen a terapia intensiva. Doctor, gracias por habernos acompañado esta noche, sin generalizar estos conceptos, porque sí, definitivamente hay profesionales en salud que son excelentes en cuanto a la atención. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por toda la oportunidad y recordar a la población que no se asusten, por favor. Lo más importante es el lavado de manos, utilizar el barbijo si estamos enfermos y capacitarnos y acudir al médico cuando sea necesario. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno.